Estamos a toda Hola. música. Bueno, así un poquito para darle calor al invierno que se viene. Bien. Bueno, estamos en un viernes cualquiera de octubre del 2021, ya terminando octubre, iniciando un nuevo ciclo, ya va a ser el tercero de este año, que lo denominé Mis colegas amigos. La idea es charlar con músicos con los cuales yo tuve la enorme suerte de tocar en diversas épocas de mis largos 40 años de laburo de músico profesional y artístico. Y en este caso surgió la posibilidad de hacer una charla con mi querido amigo Daniel Mesina desde Alemania para abrir este capítulo uno de este ciclo, donde vamos a charlar de los comienzos de Dani acá en la zona sur del conurbano, donde estoy yo también ahora, y hablar de sus 30 años de trabajo en Alemania, desde sus comienzos hasta ahora, así que tenemos un lindo trecho de charla para hablar largo y tendido. Dani, buenas noches para vos, buenas tardes para mí. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estoy contento de verte así. Bueno, la magia de la tecnología, digamos. Antes decían la magia de la televisión. No, Ahora, ahora es la magia del Zoom, que ha la logrado magia del Zoom. estas Claro. reuniones increíbles que estuvieron buenísimas, que yo ya hice 3 ciclos, uno de charlas, recuerdos y anécdotas con mis exalumnos, que fueron 23 capítulos, después trayectoria de mis exalumnos, que ya llevamos 13 capítulos, y ahora este que estrena Dani, mis colegas amigos. Daniel Mesina es de acá del conurbano sur, nació, vivió, naciste en José Cepaz, En José de Paz, sí. pero Hasta los viviste 16 años, sí, 15 años más o menos viví en José de Paz y y después después nos viviste mudamos. acá cerca en Monte Chingolo, donde yo. Es en Villa Diamante, exactamente. Bien, que es acá cerca de donde estoy yo en Banfield. Claro. Claro. Qué pena que no vivo más ahí. Ahora sería más rápido ensayar con vos. Ahora, antes yo me tenía que ir de San Telmo hasta Villa Diamante. Sí, sí, me Ahora te podés acuerdo. ir con la bicicleta, estábamos al Claro, toque. Podemos ensayar más seguido. claro, claro. Dani tiene una interesante carrera, no solo como baterista, sino que como compositor y arreglador, tiene unos cuantos discos solistas, ha tocado con mucha gente importante, y a nosotros nos tocó conocernos cuando yo ingreso al quinteto al cuartetazo, si no recuerdo mal, en 1987-88, ¿no? Mirá, a ver, eh, ahí empezamos, creo que con el proyecto. Y, o sea, la formación al principio fue con Daniel Naka. Con Daniel Laca, Que yo totalmente. me acuerdo que me moría de emoción porque lo había visto cuando era mucho más chico, tenía 15, 16 años, vi un concierto de él tocando con un pianista acompañando a Raúl Lavie. Y yo dije, ¡buah, loco! Así se puede tocar el bajo, ¿viste? Y de repente, un día ahí en la sala de ensayo de Lanús, en el primer ensayo, aparece ese bajista, aparece Víctor Skorupski y Marcelo, que yo ya lo conocía del De grupo apertura. Apertura, ¿no? Ellos tres, digamos, junto con Emilio, digamos, era lo que fue la primera formación. Y me Ujú. acuerdo cuando le dimos la partitura de ese tema que se llamaba Criaturita de Dios, Sí, que vos conocés, que la, grabaste vos la después, chacarera. y el tipo se puso a tocar, dije, es lo que hay que tocar, el tipo lo entendió, es eso, tiene que tener ese touch y estaba recopado, me acuerdo. Para mí fue muy entusiasmante, porque en ese momento yo veía en él, claro, nunca había tocado con bajistas de tanta experiencia, así, Claro, tan seguro de cada nota, ¿viste? El tipo leía, lo parecía que leía el diario, claro. no había Sí, nada mal. dieron con dos tipos muy, muy fuertes, digamos, para la época, con Daniel en el bajo y con Víctor en el saxo, que ya era una figura, digamos, ¿no? Tipo muy importante ya en esa época. Para mí eran como Sí, una Maradona y garantía. Maradona y Messi, Para, más o menos. claro, para mí era como una garantía de que, bueno, yo
al haber, digamos, finalizado para mí el ciclo con el grupo Apertura, acá la historia era justamente abrir desde otro lugar toda una cosa, para mí un camino que tenía que ver con también componer. Y que haya estos dos fenómenos como músicos que iban a tocar esa música avalando un proyecto así, para mí era como Una garantía. una garantía de Mm. que por ahí iba. Por ese lado estaban las puertas que se abrían a mis ganas de componer, y que la presencia de esas personas, digamos, y en el caso de Víctor, que somos grandes amigos también, Mm. era como que, bueno, garantizaba que lo que estaba haciendo estaba en orden, que yo tenía mucho para aprender y que estas personas le aportaban mucho a eso. Por ejemplo, cuando Víctor apareció dándome una copia de un libro traducido al español de arreglos de Berkeley, este, digamos como que, bueno, loco, me está dando una mano sin habérselo pedido, ¿viste? ¿Eh? Mirá, acá esto está bueno, dale por acá. Esas personas para mí fueron un papel muy importante en el momento de despegue de ese proyecto. Después, Perdón, la protohistoria de Quinteto del Cuartetazo fue el grupo, el sexteto Apertura. ¿Querés hablar algo exacto. de eso? Y Apertura fue, digamos, también un despegue. eh, para mí fue una banda fundacional, muy importante en ese aspecto, porque primero que ya a mí siempre me interesó también la cuestión del folclore, ¿no? Y el tema de la Ujú. batería, el folclore era algo para mí que era muy nuevo, todo lo que Claro. no había cosas para escuchar. No, estamos Y hablando de mediados de la década del 80, ¿no? sí, el 84, Claro, 85, por ahí. claro, claro. Entonces era como que, bueno, yo en aquel momento tenía un trabajo, y estudiaba la batería y cantaba en un coro y tocaba en una banda de rock y pop que mezclaban un poquito de folclore, Mirá. que también tuvo su historia Ah, en esa adolescencia tan fuerte. mira. Pero cantando en el coro fue donde una chica me dijo: che, ¿sabes que hay una banda que se llama Apertura, que es de Lanús? Vos sos de Lanús, están Mm. buscando un baterista, están probando bateristas. Y Ah, digo, mira. vamos a ver. A ver, entonces fue que empecé a tocar, digamos, en ese grupo donde estaba Daniel Lipschitz, que es también un referente para mí importante, de Muy quien aprendí grosso. mucho. Una persona que quiero mucho y que después de 30 años volví a ver en el 2018, ahí en el Marechal, ¿no? Claro, tal Y cual. Tocaban tocábamos juntos. después de tanto tiempo. Claro, y él para mí componía y arreglaba todo. Todos componían, Marcelo Quitay componía, el bandoneonista Ujú. Eduardo García componía, Emilio Soya también era de esa banda. Este, bueno, ahí era la cosa del despegue del tango, el folclore en plena recuperación de la democracia. Claro. Y para mí eso fue una época muy rica, pero donde yo empecé a experimentar todo lo que a mí se me ocurría dentro de la batería para el folclore, para el tango, buscando desde escuchar algunos este, pioneros en esa cosa, la cosa de Dino Saluzzi en aquel tiempo era muy Sí, fuerte también, Manolo ¿no? Juárez, Eduardo Claro, y Lagos, Piazzolla desde la parte Piazzolla, del claro, tango renovador, pero viste también buscar cuál era la nuestra, claro. cuál es nuestra identidad de ahora, viste. Ujú. Esos referentes ya eran también muy anteriores, Claro. entonces, bueno, eso tuvo una época muy fuerte con la grabación de disco y todo eso, pero bueno, un día para mí eso finalizó, para Ujú. mí tenía que tener otro, Y parte de este, Apertura hizo Quinteto del Cuartetazo. exacto. O sea, Ah, yo de repente primero me fui yo de Apertura, y ah, después Apertura cerró. De alguna manera así. Claro, y quedó como una cosa que, con un disco muy lindo, muy bueno, que quiero mucho, yo lo reedité acá, lo remastericé acá, y ahora ujú. se puede escuchar también en las redes sociales. Salió Y, por y Melopea ese disco, ¿no? Si no me equivoco. primero lo editamos nosotros mismos en cassette. Y Pero salió el disco, después, me acuerdo que estaba el después de disco, Melopea lo editó el long play, digamos. en el long play, Claro. y que ya fue en la etapa final para mí del grupo, Ok, ¿no? ok. Entonces yo después de eso estuve un año como que estudiando mucho, y
tocábamos mucho con Marcelo en un cuarteto de jazz, con Jorge Ajá, Retamosa y sí. Arturo Puertas, Arturo, todo sí, en sí. esa sala de Lanús, ¿no? Si esa Ah, sala hablara, digo yo. Entonces, eh, la cuestión es que em, ahí yo venía ya componiendo cosas para Apertura. ajá, Y entonces quería seguir esa línea, armar una nueva banda, con ajá, otra impronta, que se abriera más también a todo lo que pasaba en Latinoamérica, ¿no? ujú, Este, y lo que pasaba directamente al lado nuestro, Uruguay, ¿no? El claro, candombe, a mí me claro, fascinaba candombe, todo eso. claro. Y entonces ahí empezaron a aparecer esas composiciones y Marcelo fue alguien que dijo, yo me prendo. Me escucharon hablar, me buscan. Te van a Las, ir a buscar. la Te van sirena a- la conozco, ¿eh? Me- sé que me están buscando. Pasa que estoy justo Este, enfrente de los bomberos, ¿viste? mirá, mirá. Bueno, la cuestión es que ahí, entonces yo fue que me pareció que sería bueno hablar de vuelta con Emilio y él se prendió en la idea. Claro. Se empezó a generar ese grupo con estas personas. Pero la estética no era la misma, digamos, de Apertura al quinteto. No, Era como otra búsqueda, digamos. para mí era decididamente otra estructura, sí, sí, sí. Más latino, por ahí, ¿no? Era, claro, lo que te decía, buscar un poco, hay un montón de cosas que para mí, hay como una línea que digo yo, en todos esos ritmos que tienen las influencias africanas, Ujú, ¿sí? Y todo lo que pasa desde el sur hasta el norte, hasta llegar al jazz, con claro. todo eso. Hay una comunicación que es muy natural, y a mí siempre me interesó esa simbiosis, de por dónde van, por qué se pueden combinar esas cosas, era descubrir cosas, ¿no? Probar en los ritmos y Ujú, a mí me gustó siempre la cosa melódica también de las situaciones. Y bueno, y pudrirme la cabeza con armonías de lo que venga. Nunca tuve prejuicio con ningún estilo. se Así que nota, se nota. creo que salía, viste, claro, yo escuchaba Miles Davis y dos temas y después escuchaba por ahí AC/DC o Deep Purple o Led Zeppelin. O sea, no tenía, o Charlie García. O sea, me Ah, parece Spinetta, siempre había un montón de cosas. Yo creo que era una coctelera mi cabeza en aquel momento también de ir claro. probando y, y bueno, aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Porque Ujú, vos sabés bien, yo no tenía un mango, apenas me podía pagar las clases de batería y todo lo que de composición aprendía era sobre la ruta, los ponchazos de sí, a los oreja, golpes, sí, sí, a los golpes. pero siempre de alguna manera, por eso me parecían los aportes de Víctor, ¿no? Con ese libraco que lo tengo acá. Ah, Lo copié todo y me lo traje acá. Es un libro de sobrevivió a los consulta. años. Claro, Sobrevivió a los claro. años. Entonces, para mí eso fue importante. Claro, y el primer concierto, cuando se dio a tocar en la sala Muño, ¿qué pasa? Daniel Naka se va de gira con Raúl Ah, Lavie a Japón ah, y no puede ujú, tocar, habiendo ensayado y todo, y ahí aparece Jato, Jorge pato. Serrato, Sí, que toca, se lee todo, ujú, toca, se copa, le da un aporte, otro sonido, de repente otro sí, sí, toque, sí, sí. muy piola, con una opinión clara, también alguien que a mí me tiró un montón de ideas, ¿no? También así, Ujú, de, yo escuchaba a todos, claro, ¿viste? claro, O sea, no aceptaba, lo que no aceptaba eran castraciones, pero claro, yo claro, escuchaba a todo. claro. y, y después pasó que Jato también se fue a Europa, ¿no? Y Ah, ahí apareciste vos. claro. Sí, sí, Ahí, yo me para mí acuerdo, es no, que no me acuerdo quién fue que les pasó mi teléfono. Puede haber sido Buque Archila a lo mejor, que les pasó mi yo teléfono. no sé si fue el mismo Jato también. Ah, puede No lo ser. recuerdo, no lo recuerdo. Lo que yo a Jato lo conocía de haberlo visto tocar en Ah, otros grupos. Y ah, no lo conocía yo personalmente, porque ujú, él fue por Naka que vino. ah. Así vino, así, Ah, más o ahora, menos la no, no, cuestión. ¿sabés quién me recomendó? Ahora me haces acordar, Daniel Naka fue el que me recomendó, me dijo, mirá, hay una Entonces gente que está fuiste vos, el de buscando, Naka fue ya, claro, sí. claro. Entonces me dijo, mirá, hay una gente que necesita bajista, ¿te interesaría ir? Le dije, sí, mirá, si se puede tocar. Me acuerdo que me junté con vos y con Emilio en la casa de Emilio, en la calle Chacabuco, me dieron un En par de San Telmo. temas, sí,
me dieron un par de temas para estudiar, ¿no? Uno me acuerdo que era Así sin pensar, que era un moño. Bueno, me los estudié los temas, qué sé yo, fuimos a tocar y los dos dieron el ok y ahí empezamos a ensayar. Y fue una época, me acuerdo, de muchas tocadas en vivo. Si el Sí, grupo sonaba muy bien, no ensayábamos tanto por la dificultad de la música, porque indudablemente que había gente que tocaba muy bien en el grupo, todos, ¿no? Pero me acuerdo que había mucha movida tocando, tocábamos mucho en la plaza, en otros lugares. claro, Grabamos un cassette, claro. Que también, eso fue cuando yo reedité, que este año cumple 25 años. ese Ah, no, disco. 30 años, perdón, perdón. Salió en el Ah, 91, lo en el grabamos en el 91. 91, claro, 30 años y yo acá lo remastericé qué bárbaro. en el 2015, creo que fue, o el 2016, cuando cumplieron los 25 años. Lo remastericé y está también en iTunes, en Spotify, en todos esos lugares para Se escucharlo. encuentra en todas las redes. Está remasterizado El eso. Para mí quinteto, eran cosas que no se podían perder. el nombre del quinteto tiene alguna anécdota que merezca contarse, porque es un nombre bastante particular. Sí, sí, muchos Quinteto El decían que era. Cuartetazo, Claro, era porque era una época de apogeo de algunas músicas. el cuarteto. Y para mí era como que, bueno, para parodiar un poco eso, ¿no? O sea, pero era el quinteto, el cuartetazo con Q. Con Q, claro. Y aparte ese juego, a mí me gustó siempre, por ejemplo, es algo que siempre seguí escuchando acá porque te pone las pilas, me gustaba mucho escuchar a Les Luthier, Ujú. ¿no? Todos esos Sí, chistes de doble sentido, de juego de palabras y qué sé yo. sí, Entonces para mí en aquel momento era quinteto, el cuartetazo, como decir, un cuarteto, quinteto, que son cinco. ¿Te acordás que en un momento lo llamamos quinteto, después cuando cambió la formación quinteto, el cuartetazo, sexteto? Era una cosa así que, para joder nomás, porque era difícil ponerle un nombre después de Me haber estado en acuerdo, apertura. me Tenía que acuerdo ser de gente que me dijo, che, estás tocando en el cuarteto El Quintetazo. también, claro. Le Cambiaban dieron todo el nombre. vuelta. No, Claro, ¿por qué sí, le sí. pusiste? Bueno, ya está, ya es tarde. Para todo, viste, lo que vale la música. Y sí, y de repente por ahí viene gente que va a las bailantes y escucha esta música. Y qué sé yo, viste. Y se Claro, copan, claro, se copan. claro, O sea, claro. a mí una cosa que me parecía tremenda, más allá del nombre, era que, bueno, cuando tocábamos en la plaza era por la por la cuestión técnica del lugar, cómo sonaba ahí todo, ¿no? Tremendo, Todo lo que tremendo. estaba puesto como en ningún otro lugar había, pero que la gente venía gratis y se juntaban por ahí 500, 600 personas a escuchar ese grupo y Me les acuerdo del gustaba. sonidista, un tal Sí, gallego, el gallego, ¿te sí, acordás? me Lo que acuerdo. sonaba eso. Además, Sí, los sí. monitores que teníamos en esa época, estamos hablando del año 89, 89, 90, 90. 90, claro, eran de primerísimo nivel No. y la gente que escuchaba me decía que se escuchaba fenómeno. Sí, sí, sí. Y bueno, hay un par de grabaciones de los videos que están Los ahí en YouTube. videos, sí, Son sí, de esas cosas, ¿no? Pero que estaban mezclados a cassette y que yo acá le claro, saqué, hice sacar el ruido y los mezclé con esos videos también a nivel anecdótico, lo que claro. probamos, lo que arriesgamos. Yo, yo personalmente pienso como que a veces la música que uno mismo componía está muy por sobre el nivel mío mismo, ¿entendés? Pero Era muy cagar, arreglada, era a muy tocar, arreglada. a probar, a vivir, ¿viste? Ujú. Como el vértigo de eso y la alegría de ver que en realidad había gente que le gustaba esa música. Que lo que Mucho, no había era una estructura de producción de disqueras que dijeran vamos a producir este grupo o managers que dijeran vamos a mover esto. No había claro. lugares, tantos lugares donde generar, y eso es lo que a la vez generaba esa un poco la frustración de, de no poder de tener que volver a repetir los espacios o no poder decir, bueno, con esto también podemos vivir de esto, Claro, claro, claro. ¿no? Entonces yo no tenía desde mi lugar ni un mango para producir nada. O sea, yo hacía la música y me tenían que pasar a buscar porque tampoco tenía un coche para subir la batería. Claro, claro. Era así, esa es la realidad. Era Entonces es como que mucho pulmón era. muchísimo, muchísimo. Yo el otro Claro. día, cuando posteé de vuelta el afiche del quinteto, el cuartetazo, el concierto final, Mm. me acuerdo cómo lo hice eso. Con la Remington a mano, nada de computadora, el collage de papeles de diarios, los Claro, nombres claro. escritos con... fue un montón de tiempo. Y Coloreado a mano. mira,
lo tengo. ¿Dónde está? Está en la otra pieza. Lo voy a ir a buscar después. Pero bueno, era todo así. Era todo. Claro. Vos hablaste recién de Así sin pensar. Mm, ¿Vos supiste cómo compuse yo ese tema? no. Así sin Ah, pensar, seguramente. no, Ah, ya no me acuerdo más. Pero bueno, lo tocaba en la guitarra, ah, lo grabé en un cassette. Tenía dos caseteras. A eso le regrabé la batería, toqué la batería. Regrabé los arreglos del caño, la intro, toda esa cosa. tremendo. Era un No, moño de cassette sobre así y, y, y de repente salió el tema. llevabas ¿Entendés? eso al ensayo. Y te enterabas en el ensayo si sonaba Claro, más o claro, menos. claro, O claro. si transcribir a mano el saxo, déjate de joder, días sin dormir. Y viste, para que esperar que el pibe venga y lo lea en 2 segundos todo bien y Claro, escuchar, no, pero no me pongas el doble sostenido. claro, 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 Viste, claro, tratar claro. de hacer lo más correcto posible en todo. Mm. Pero realmente fue una época muy, muy fuerte para mí. Yo me acuerdo, las Como partes estaban muy bien escritas, a lápiz todavía, en esa época a tinta, pero estaba todo muy prolijito, se entendía todo fenómeno, era muy tengo todos los fácil. originales acá. Acá no, de vuelta, en otro lugar. Hay que hacer un museo con eso. Tengo todos los originales, claro. Yo traje Tremendo, los originales, copias tremendo. de esas cosas. Y bueno, esos temas después se grabaron acá con la banda de acá. Mirá qué Claro, loco, ¿no? claro. ¿Cómo es la decisión cuando vos finalmente en el 91 decidís irte a Alemania a vivir por un tiempo? Ya pasaron 30 años de eso. Sí. ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a ir a Alemania y no a Estados Unidos o España o cualquier otro país o a Italia, que vos tenés ciudadanía italiana, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Alemania ya estaba en el foco desde la época del grupo de apertura. Ah, Y ah, sabíamos que Dino Saluzzi y algunos otros claro, músicos también venían girando por Europa y Alemania era una base. Alemania sonaba en nuestra oreja. ya, Estados Unidos era imposible a nivel burocrático y a nivel de la guita. ya, O sea, yo tuve que vender mi batería de aquel tiempo, me la traje, pero tuve que vender todos los platos, todos los fierros, todo lo que claro. podía para juntar guita para sobrevivir acá. Los tambores los tengo esa batería Ah, acá. O sea, la gris metalizada sí, totalmente está ahí armada, ¿viste? Y entonces, eh, pero porque yo me quise traer ese instrumento para empezar a laburar enseguida, a tratar de tocar, ¿no? ujú, Pero bueno, yo creo que la cuestión es lo que dije recién, que uno veía que tenía una banda que funcionaba, una música que funcionaba, que había gente que la escuchaba, ujú, pero que más allá de eso no llegábamos. Y a la vez yo venía estudiando lo más posible mi instrumento, claro, ¿no? Entonces, tocando con otras personas y hablando con mi maestro, Chiche Heer, que es como un ujú, papá, ¿viste? Para mí, sí, esta cosa de qué pasa con la gente que se va afuera, ¿viste? Cuando grabamos el disco con el cuartetazo también hicimos un video, ¿te acordás? sí, Con la cosa. Sí, bueno, no, esos videos que están que yo posteé del concierto. ah, Hay dos que son negra 90-60-90 y fotos sin relojes, están mezclados con más cámaras, ah, porque la idea era tener una especie de demo, videoclip para mostrar esa música en ah. Europa. Ahora que me haces acordar, hay un video que yo no lo tengo, que era el concierto nuestro cuando tocamos en el Festival de Jazz en el Parque Centenario, ¿te acordás? Lo tengo, sí. Ese video estaba bueno porque además de las tomas de escenario, digamos, hay tomas charlando nosotros, está bueno. Ah, bueno, Está como el backstage. sí, ese era, nosotros hicimos una especie de demo con fotos sin relojes y con eso, y Ah, antes hicimos una especie de backstage de sí, eso. Eso yo lo tengo, pero fue lo que trabajé, fue los temas, ah, porque yo usé el sonido de la consola, el sonido de los videos no era bueno. claro. Entonces mezclé eso acá, cuando posteé todos esos videos, Ujú, mezclé eh, la, la,
digamos, mezclé la música de los casetes, del sonido. claro. Y en el Parque Centenario hay un video también de un concierto que salió muy bien, pero el sonido estaba saturado. Y yo sueño con que encuentre un cassette y la consola de eso, porque también estaba bueno, que fue el festival ese del Centro de Divulgación Musical, que hubo Sí, mucha gente. sí, Y bueno, vos sí, veías en esos festivales que la gente le gustaba. sí. Y, y para mí era como que, bueno, yo estaba ahí. Eso empezó ya un par de años antes el pensamiento. Ujú, ¿Podremos llevar esta música a algún lugar? ¿Viste? sí, Está muy difícil acá. Y a mí no me sobraba la guita también. claro. ¿Entendés? O sea, yo tenía que hacer otros trabajos para sobrevivir. ¿Cómo fue el ¿Viste? comienzo en Alemania? El comienzo en Alemania lo que tuvo de bueno es que había dos primos que vos también conocés, que eran de Sí, Lanús, que ya sí. habían venido un año antes a laburar acá, a laburar un par de A años. laburar, sí, sí. Sí, 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 para ahorrar un par de mangos y se Ujú. volvieron. Pero Ah, eso para mí sirvió de aterrizaje, digamos, y tuve la ayuda grandiosa, afectiva también, ¿viste? Porque uno claro, claro. Ah. nunca había subido a un avión, yo, ¿viste? No, pero Entonces, además vos fuiste a un lugar donde, según me contaste, no entendías una palabra y nadie te entendía a vos una palabra. Es decir, es como estar en sí, Marte, más o menos. era otro planeta, sí. Claro, era Sigue otro siendo otro planeta. planeta, pero ahora lo entiendo. No, bueno, está bien, pero digo, llegar a un lugar donde vos mirás un cartel y no tenés la más puta idea de lo que dice, o Y un aparte cuando tipo, lo pronunciás en argentino, digo yo, claro, este, ¿viste? Y te miran diciendo, no, mis primos mismos, no, boludo. Cuando viene el colectivo te dicen, no, no ponga la mano, no se para el colectivo como allá acá. Acá los colectivos paran ahí en la parada. Y claro, vos te claro, tenés que poner ahí, los tipos paran, llega a tal hora. No, claro, no, claro. saqué, ¿qué haces? Bajá la mano. Este, no, no, claro. O sea, lo que pasa es que cuando llegué a Alemania, lo primero que a mí me impactó fue que bajamos del tren para esperar el tren que nos llegaba al pueblito este donde estábamos y comimos algo en una especie de bar, así al Ujú. paso, y en el bar había una revista de todos los conciertos y todos los espectáculos, que yo nunca había visto una cosa así. Chao, dije, acá hay una movida. Claro, Pues teatro, música, tu agenda, ¿viste? claro, Entonces claro. dije, bueno, en algún lugar tengo que tratar de poder encajar, ¿no? Y entonces, lo que pasa que, bueno, no es que me llamaron, pibe, te necesitamos para tocar en tal banda. Acá no No, importa, acá las cosas es, la gente se conoce, vos estás tocando, es como que venga, vos estamos tocando en el quinteto del cuartetazo, pero viene un bajista, no sé, no sé de dónde, y me diga, che, yo me llamo tal, y toca fenómeno. Y yo le digo, bueno, gracias, pero máximo, ¿viste? Es así, hay una claro, cosa claro, que, ¿viste? Si Máximo se va o no puede, te puedo avisar. Y acá pasa lo mismo. claro. ¿Entendés? Hay grupos que están armados y te dicen que bueno, estás de vacaciones, venís, te quedás. Pero Este, insertarse no debe ser tan fácil, ¿no? no, para Claro. nada. Para nada, y yo por eso creo que pasaron las cosas en momentos decisivos. Por ejemplo, los primeros 6 meses, este, yo no toqué ninguna banda, pero Claro. en los primeros 2 meses conocí a la gente que después me conectó. Ah, claro. Qué loco, ¿no? Qué Entonces, loco, sí, sí, sí. por ejemplo, estar en el sur de Alemania, en ese pueblo que a las 7 de la tarde estaban todos apolillando, Ah, ¿no? Y decís, bueno, vamos a ver un concierto de jazz a la ciudad de Constanza, que está al lado del lago, que se llama igual. Este, le digo, bueno, ¿a qué hora es el concierto? Me dicen a las 8 de la noche. ¿Cómo que a las 8 de la noche? Nosotros empezamos a tocar a las 8 de la noche, estábamos recién saliendo de la casa, estábamos a las 11 de la noche. No, claro, no, claro, acá los conciertos terminan a las 11, ya fue, ¿eh? 11 y claro. media más No tardar. queda nadie en la Está, calle. Claro. bueno, está bien, pero por ejemplo fue, el primer contacto más gracioso es, yo fui con mis primos a una casa de música a poner cartelistas tipo baterista argentino se ofrece para Mirá. proyecto de música, ¿viste? Bueno, todo traducido, que yo con papelito que los cortás con un número de teléfono. ¿Qué sé yo? Entonces en la casa de música le digo, ¿y hay algún otro lugar donde se puede? Me dice, sí, hay acá a 4 cuadras hay un club de jazz, Ah, ¿no? Vamos. Al club de jazz estaba cerrado y al lado había una pizzería. Y sale un tipo todo de blanco. Sale un tipo todo de blanco y yo pensé que era el que estaba amasando las pizzas. Y dice, saluda ahí en alemán, mis primos hablando. Yo no hablo un carajo, ¿no? claro, claro. Entonces,
Oh, Argentina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Ah, mirá. Bien aquí, bien aquí, bien aquí. Entonces nos hizo entrar al Jazz Club. El Ah, tipo de la pizzería es el dueño del Jazz Club. Dice, yo también soy músico. ah, bien. Y lo miramos, mi primo, no está jodiendo porque sabe que no entendemos una carajo. Entonces, dice, no, mira, mira. eh, yo digo, soy baterista y estoy buscando contacto. Ah, qué bueno, te conozco a este pibe de Puerto Rico, me dijo, Ah, mirá. el percusionista de mi banda también le gusta mucho el Latin Jazz y qué sé yo. Entonces saca 2 discos en vivo de él. Ah, Y el ah, tipo es una especie de, sí, de Al Jarreau de ahí del sur. Me lo regala, me lo dedica y ah, yo le doy el cassette, ¿no? Del quinteto del cuartetazo. mirá. Qué grosso lo pone. Ahí, viste, en la casetera del club que estaba vacío. Y yo dije, qué loco esto, ¿no? Hablamos con mis primos de ahí, claro. El tipo dice, qué bueno lo que haces. Dice, ¿sabes que yo toco el 1 de diciembre acá con mi banda, que es de jazz? Tengo varias bandas. Esta que te doy el disco, tengo una banda de quinteto de jazz con una cantante que resulta ser hoy la mujer del pianista que vos conocés, que Ah, fue mirá. argentino. ¿Sí? Pero en aquel Mirá. tiempo, no. Mirá, el mundo es muy chico. Entonces, el chabón me dice, venite, venite, te invito al concierto, te invito. Entras gratis. Bueno, entonces fuimos con mis primos. Y me acuerdo que los pibes, para mí, viste, vos ya hacía ya 2 meses que estaba acá, sin tocar un concierto, Bueno, nada. está Estaba desesperado. Desesperado. sediento, ¿viste? Entonces Desesperado el estaba tipo. mirando cómo tocaba, bárbaro, estaba lleno el club. Bueno, Y el tipo tocaba así un organito y cantaba, bueno. a dúo con la mía, bárbaro, buena energía, qué sé yo. Y de repente empiezan a hacer percusión y se da vuelta en la mesa donde estaba yo y me da un agogó y lo que tenía en la mano y me dice, hace un solo, hace un solo. Para debutar en Alemania. Claro, hace un solo. Y dice, yo agarré, estábamos ahí y me empecé a hacer un solo entre el agogó y la mesa, como venga, ¿eh? No me pregunte nada, Claro, claro, nada. claro. Como venga, pero fue muy Qué divertido, muy bueno, espontáneo. qué bueno. La gente se recopó, Mirá. ¿sí? Entonces, esa fue la cosa. Me dijo, bueno, después del concierto, charlando con los músicos y todo, de dónde sos y qué sé yo, bueno, quedó ahí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ahora el 26 de diciembre toco con mi otra banda, que es Ah, la de pop, funk, ah, allá en el otro lugar que es más grande. Venite, venite. Si no tenés nada que hacer, venite. Yo te invito, yo te invito. mirá. Y bueno, vamos, ¿viste? ¿Qué tengo Qué que hacer? buena onda el tipo, ¿no? Sí, sí. Ahí, en ese concierto, el tipo en la pausa me agarra, después de la pausa me agarra y me sube a tocar la percusión, a hacer un solo con el baterista, que era un baterista polaco. Ah, Y hacíamos 4 y 4. Salió en el diario, eso. Pero el tipo, el polaco, viene y me dice, loco, ¿dónde saliste? Es un extraterrestre, así, ¿no? Me mandó, sí, no hablo nada, ¿viste? Todo mal. Este idioma. Entonces, tratando de hablar entre alemán, como los indios, así digo yo, claro, ¿viste? claro, claro. En tono infinitivo. Y después, este, yo ser, tú no ser, todo así. Y el tipo me dice, eh, yo tengo una banda que está buscando baterista. Una banda de blues, pero que es muy buena. Es la primera banda con la que yo toqué desde que vine de Polonia. Ah, Y el bajista vive en el pueblo donde vos vivís. ah. Y él se iba de esa banda. Él no tocaba más. El Ah, otro baterista que estaba el tocando, otro él los conocía. baterista. Él Ah, sabía que estaban buscando un baterista. El otro baterista. mirá, Y así fue que él me conecta. mirá. Y en abril empecé a tocar con esa banda. Ah, Y con esa banda venimos a la ciudad de Stuttgart. ah, Con esa banda venimos a la ciudad de Stuttgart. Y ahí conecto con un par de personas que me hacen encontrar con un músico argentino que se llama Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Guitarristas. Un Ujú, guitarrista que estaba estudiando en la Universidad de Música de Stuttgart. ujú. Y él me conecta para venir a Stuttgart. Empiezo a Ah, tocar con él y ahí viene la larga historia después, ¿no? Pero mirá, al qué principio loco, ¿no? fue difícil, porque esos 8 meses hasta venir a Stuttgart, yo no tenía ya más un mango, ¿viste? Estábamos con mis primos que laburaban, ellos ya con el proyecto de ir volviéndose, Ah, ¿sí? Ya estaban en el segundo año y yo, recién llegado,
y bueno, la posibilidad de irse a Stuttgart es una ciudad mucho más grande, con muchas más movidas, y bueno, empezó a haber contacto con músicos africanos, con músicos eh, latinos que tocaban una banda de salsa muy mezclada, Ujú. con una banda de brasileña. Primero haciendo así reemplazos, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero todo Pero eso fue ya remando. ganabas plata, digamos, ahí. Ya estabas laburando de músico profesional, digamos. Sí, claro, pero era empezar A era mover. muy lento, no era que tocabas todos los días, Claro, ni nada claro. de eso. O sea, cuando yo entro a dar clases en una escuela de batería, ahí se hace un poco una base, pero Claro. ahí muy pronto aparece el llamado de Bárbara Dennerlein. Y Contá fue un como poquito quién es Bárbara. bueno, Bárbara Dennerlein es una organista de jazz que acá en su momento fue número uno. Ujú, Así fue lo más vendido que hubo ujú. y en ese momento entro yo a tocar. Ya venía ella haciendo todo, amasando todo eso y fue, ¿Había tocado Dennis Chamber ahí, puede ser? sí, claro, sí, Uf, está calentito el banquito. Claro, claro, claro. lo que pasa es que a Bárbara Dennerlein yo la veo cuando vivía en el sur de Alemania, este, en un programa que se llama Jazz In, que es otra Ujú. cosa que me llamó la atención. Todos los sábados a las 10 de la noche vos podías ver un programa de jazz. Ah, Entonces aparece un concierto de un pianista austríaco que se llamaba Friedrich Gulda, de la edad Hulda. de Sawinul, que Sí, sí, mezclaba sí, sí, clásico con sí, jazz. sí, Y sí. la banda era esta piba, Ah, Bárbara, el baterista era Jojo Mayer, o ujú. sea, gente que hizo su carrera después también, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pero yo no conocía a nadie, ¿no? Me llamó la atención cómo tocaban, ¿viste? Iban a mil tocando. Y de repente, claro, lo que pasa que a fines del 2004, del 94, yo venía tocando en esta banda, dando algunas clases, sí, remando, Sí, viendo sí. por dónde iba a ir la cuestión. Había podido volver después de 3 años más o menos, la primera vez a la Argentina, Ujú. ¿sí? Que tocamos en el Este, Saden, ahí fue esa, ¿no? claro, Sí, en me SAD, acuerdo. en Liberarte, en esos Liberarte. lugares. Sí, sí, me acuerdo. Y, y claro, y ahí veo que ella toca en Stuttgart. Digo, por un momento, esta activa, ¿de dónde es? Ah, ¿Viste? Porque en aquel momento yo no pensé que era alemana, nada. ah, Nunca más escuché nada. Y entonces empecé a preguntar, no, es de acá. Es de acá. Y bueno, este. Y ahí no tocaba con Dennis Chambers, nada. Yo no ujú. sabía quién era el pibe que tocaba. Ah, Pero bueno, no podía, ¿cómo se dice? Ir porque tenía que tocar en Frankfurt. Entonces ah, digo, ¿cómo hago? En aquel momento no era como ahora, que vos ahora llamás a la telefónica, no te dan el teléfono de nadie, porque la claro. privacidad, la ley de Sí, sí. privacidad es muy, muy, muy grande acá. Pero en algún momento sí, vos llamabas y decís, necesito el teléfono de tal persona, y de tal ciudad, y me dicen, sí, tengo 5 números, ¿viste? Pero ninguna que se llame Bárbara. Oh, Oh, digo, ¿son todas mujeres? Sí. Bueno, a ver, capaz que es un nombre artístico, dame todo, ¿viste? Entonces empecé tirando la monedita, ¿cuál llamo primero? Llamé y me atendió la vieja. ah, Dices, qué bueno, dice, porque sabes que justo estaba viendo va a haber un cambio, porque el pibe no va a ah, tocar más y ah, mira, llamaste en el momento justo. Así mira, que me dio ella el teléfono, ah, no era ninguno de los que me habían dado. mira. Entonces la llamé al mismo día y le mandé un demo que fue lo Ujú. que después ese disco que se llama Solo en Europa, que fue un demo en realidad, Sí, y hay una cosa que grabé acá, ujú. justo ahí al toque, está muy fresquito eso. Y la llamé y me atendió re bien y qué sé yo, y me dijo cómo venía la mano y que estaba de gira, o sea que todo acá se programa con mucha anticipación, Sí, pero que bueno, ella cuando volvía de esas 2 semanas de gira, lo iba a escuchar, me iba a besar. Entonces no fue así, me llamó a los 2 días de la gira, apenas salió a la ah, mira, pista, ah, escuchó el cassette ah, y no había celular en ese momento. Me lo contó el técnico, que somos muy amigos, pararon al lado de la ruta en una estación de servicio y me llamaron de ahí diciendo, me mira, encantó, quiero que vengas tal día, hicimos ahí nomás la fecha y fuimos a hablar del concepto, zapamos un rato y me pasó todas las partes y me dijo esto es ahora sí, estos son todos los temas de los discos que yo grabé
Ujú. pero ahora estamos haciendo esto, que es lo que había grabado en ese momento 2 discos ya con Dennis Chambers. Ah, Entonces, claro, uno lo había grabado con un sello que era de Múnich y el otro ya era con Universal. Ya había pegado ujú. ese salto. Sí, Y sí. ese disco es el que se estaba promocionando, que se llama creo que Take Off, que se vendió en todos lados mucho y Mira, la piba salía en todas las revistas y todo eso. Entonces, ella me dijo, vamos viendo, estas son las cosas y bueno, y ya me dio la primera fecha. Porque acá empieza decía el pase, va a haber, es así, ¿no? Si el pibe está, ya el otro que estaba, porque hasta ahí ella venía tocando toda una cosa muy solo de swing, ah, solo jazz y directo, walking con el sí, pie izquierdo ella, ¿no? sí, sí, sí. Pero acá cambiaba todo, desde el ingreso ese de Chambers fue un cambio estilístico muy grande y para Estilístico, mí eso claro, fue pegó justo, digamos, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, la cuestión es que de repente empezamos a tocar un par de conciertos, pero estaban todos los otros conciertos todavía ahí echados. Y un día me llegó un fax con 40 conciertos. Y ahí Viajaste muchísimo con Bárbara. Giraste por... viajamos mucho y viajamos, pero sobre todo interesante, digo yo. Pues, ¿no? Ah, Qué sé yo, cuando te dicen, bueno, ¿querés venir a Tokio a tocar a Blue Note? Decís, existe en Tokio también Blue Note, viste, yo, pibe de la luz, ¿no? claro, claro. No, no, no. Villa Diamante, de Villa Diamante a Tokio, mirá vos. Nada, Hay filiales, ¿viste? claro, Entonces, eh, claro, vamos. Pero, y después después de volver de Tokio una semana, el día anterior tenemos que tocar en el North Sea Festival de La Haya, ¿no? ah, Y sí, bien. claro, fue el día antes de volar. Vamos y tocamos ahí, y volvimos a Frankfurt y volamos a Tokio. Ah, Y ese día tocaba, qué sé yo, Chick Corea con Roy Haynes, viste, en otros escenarios, ¿no? Y esto va muy rápido de repente, ¿no? claro, Y claro, bueno, claro. cuando volvemos de Tokio tenemos una gira de 3 semanas y media por lo que es el Cáucaso, lo que era Ujú. la Unión Soviética, Claro, claro. Georgia, Turkmenistán, Armenia, Azerbaiyán, este, todos a través de la embajada alemana y del Ajá. Instituto Goethe, Ah, pero bueno, en el verano impresionante, ¿no? claro, lugares que vos no decís, che, me voy a ir de vacaciones a Turkmenistán. ¿Dónde queda? ¿Viste? Claro, y de repente es impresionante la onda de la gente de esos lugares Claro, y claro, el poder ver uno mismo toda esa región de la que siempre se ha hablado tanto claro. con los propios ojos. Este, eso fueron para mí así puntos muy altos y después este el tema de Rusia, ¿no? Qué sé yo, Tremendo. Asia Central, ¿viste? O sea, bueno, y toda Europa, un montón de países, ¿no? Una pregunta, Dani, cuando vos vivías acá en Argentina, ¿dónde llegaste a tocar de gira? En Uruguay, ¿Llegaste? Ah, el norte de Argentina, bien. Salta, Jujuy, Tucumán, Hay una Córdoba, diferencia, ¿no? Córdoba, Córdoba. Mirá, desde lo que es el paisaje, la verdad que Argentina es tremenda, Sí, ¿viste? sí, Lo, seguro. lo que Yo yo digo creo es que, las distancias, digo, ¿no? sí, claro, bueno, lo que Abrirse al pasa es que mundo, lo ¿no? que creo es que pasaba, lo que pasó acá, si uno quiere decir comparando, difícil, ¿no? Es el tema de que yo ahí pensaba el paralelo de cuando tocábamos nosotros con el quinteto en la plaza y que pensaba, que decía, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no hay estructura? ¿Por qué no? Y acá ves los festivales, hay una estructura y en Claro. muchos lugares hay estructura para escuchar este tipo de música. Sí, eso sería un Vos- tema para una charla quizás más filosófica, ¿no? Ya nos sí, tendríamos que sí, meter bueno. en otros terrenos, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, pero bueno, entonces ahí decía, bueno, porque vos, hasta en muchos casos en el tiempo de aprendizaje uno se piensa por algunas cuestiones que hablamos antes de entrar al vivo ahora, Ujú. este, ¿alcanza lo que hago? ¿Sirve lo que hago? ¿Cómo Claro, lo puedo medir? En Argentina, en caso de bateristas, tenemos bateristas impresionantes, tremendo. Sí, ¿entendés? Músicos del carajo,
en Ujú. todos los sentidos, bajista, guitarrista, saxofonista. Yo puedo decir con mucha tranquilidad y con mucho respeto que la cantidad de músicos buenos que hay en Sudamérica y en Argentina, los que yo conozco, esa cantidad no la vi acá. Mira, qué buen dato, ¿no? ¿Entendés? Porque uno a veces piensa, idealiza todo mucho afuera y no se da cuenta de lo que uno tiene acá, ¿no? Bueno, pero es al revés, acá no se dan cuenta de lo que tienen acá, digo yo, porque acá el poder adquisitivo es tremendo, Claro. ¿entendés? Ujú. El tema, por ahí lo que yo creo que es la pasión cuando te cuestan las cosas que le pones porque lo querés hacer, Claro, ¿entendés? totalmente. Así, Ujú. así como yo decía, grababa las cosas con dos caseteras, Claro. ¿entendés? Sí, Eso sí. acá no lo vi nunca, ¿entendés? No, Entonces, no, no. es bueno, pero es una cosa que tiene que ver con otro más filosófico. Pero vos decís, bueno, si yo estoy haciendo lo mismo que en Argentina y funciona, y la verdad que yo no vine pensando me gustaría tocar con... Yo no sabía, no conocía a Bárbara Dennerlein. No tenías ¿Entendés? idea. No, no tenía idea cuando estaba en Tokio en el año 97. Dije, loco, ¿vos te das cuenta de estás parado? Cómo gritan los japoneses de copados que están con cómo tocamos. Es tremendo. Para mí era como una devolución, ¿me entendés? De todo el esfuerzo. Vos sabés, no fue fácil irse. No, no, bueno, me O imagino. sea, yo le busqué la vuelta a nuestro lugar de cómo seguir, porque yo sabía que la banda que teníamos al final, sobre todo, era un reloj. Claro. Sí, sí, Caminaba totalmente. solo eso. Sí, 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 sí. Caminaba solo y yo digo que no era el mejor de todos, sino que era el que hacía la música y me inspiraba muchísimo en cómo tocaban ustedes, ¿viste? Los El percusionistas. engranaje que se logró con el grupo, ¿no? Al final, Interesante. claro, pero Sí, bueno, sí. había que estar igual tocando ahí, no Sí, era sí, 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 no era boludez. fácil. Pero entonces era una cosa que decís, bueno, ¿viste? No solo dejar la familia, esos músicos, ¿viste? Decís, bueno, ¿cómo me gustaría tenerlos de acá? ¿Cuántas veces lo dije? Una cosa, ¿Viste? antes de llegar al final, que nos falta un ratito para el final, me gustaría que cuentes un poco cómo vos armaste tu trío allá, que ya funciona hace muchos años, con un pianista y un bajista, ambos excelentes. Y me gustaría que contaras un poco cómo los educaste para tocar música nuestra, digamos, ¿no? Porque me imagino que ellos, no sé si están acostumbrados a escuchar y menos a tocar candombe, folclore argentino, cosas latinas. ¿Cómo fue ese Mira, proceso? Y además que ya bueno, llevan ¿cuántos años del trío? Un montón. bueno, con el trío, con esa formación que vos conociste y que con los que vos tocaste también cuando fuimos a Argentina, Sí, eh, empezamos como trío en el 2000, hace 20 años, en el 2001, un montón de pero tiempo. con Thomas, con el bajista, con Ujú. él empezamos ya en el 96. Él fue el primer, cuando yo armé un quinteto similar al nuestro, Ah, ¿no? Pero ya con mi nombre, digamos, sí, sí, ¿no? Porque eso fue el puente, digamos, acá, poner esa cara mía sí, a todo o nada, digamos, ahí. Eh, él tocó el bajo, se recopó, le interesaba mucho el tema de todo lo latino y ujú, de saber más. Y obviamente no había un baterista en ese momento que tocara eso, qué sé claro. yo. Eso Sí, pero para me él parece que fue... más que lo latino, me parece que lo interesante es la búsqueda del folclore nuestro, que para muchos es una cosa rarísima el folclore argentino. Sigue siendo nuevo, porque Piazzolla es muy conocido y se toca mucho tango y hay Claro, lugares de tango para ver. Pero bueno, para mí fue, bueno, mirá, yo les ponía siempre los casetes tocando con ustedes. Y el tipo decía, son todos extraterrestres estos pibes, ¿viste? Y bueno, decía, bueno, le mostraba al tecladista, bueno, mirá, está Gerardo, Gerardito, ¿viste? Mirá el pollo, ¿viste? Entonces claro, era, claro, digo, o sea, con mucho respeto, ¿viste? Pero yo decía, así sonábamos. Así era tal la cual, búsqueda. Yo me acuerdo siempre de una frase que te decía a vos también. Tiene que sonar, aunque lo difícil tiene que parecer que es fácil. claro. Tenemos que no solo ensayar, sino estudiar los cortes, todas esas cosas Que que salga fluya, fluido, claro, que salga fluido. exactamente. Esa era la cosa de fluir. Y bueno, ir aprendiendo sobre la marcha. Y cuanto más tocábamos, más sonaba así. Por eso Claro, cuando el último concierto, el sonido, los videos que posteé, yo tengo todo ese concierto,
y lo vuelvo a escuchar igual, porque es una maquinaria lo que pasa ahí, Claro. tremendo. ¿Viste? Ujú. El intercambio emocional y musical que hay, eso para mí la última fase fue impresionante. Y bueno, con esa base yo empecé a buscar los músicos acá y A Tomás, bueno, primero cómo lo enganchaste al bajista? tocando en un trío de jazz Ah, con Pablo, justamente con ah, este chico con Pablo. argentino, Ujú. vino a él y le mostré las cosas y Ah, él me dijo, no, ¿y por qué no armamos la banda? Y bueno, la vengo tratando de armar, pero no encuentro la gente. Y claro. él fue el primero que se prendió y después apareció un pianista que es Klaus Müller, que ahora vive en Nueva York, Ujú. que fue el que grabó el primer disco ya en quinteto, Ah, ¿sí? Bueno, que fue, en realidad, que fue lo mismo, saxo, guitarra, piano, teclados, claro. bajo y batería. Agregamos un percusionista invitado y Claro. ahí agregué trompeta y caños ya, los arreglos, así sin pensar, no sonaba con los teclados los arreglos, sino con los caños. Con los caños, Como yo lo claro. había escrito en realidad, Claro, que no claro. teníamos más músicos porque no había más plata, ¿te acordás? Entonces, Claro. a ellos yo les hacía escuchar, les mostraba los ritmos como eran. Y bueno, y Klaus había vivido mucho en Chile y en Brasil, tenía entonces Ah, muchas mira. ideas, Ah, pero él, cuando estábamos por empezar a hacer el ciclo que ya mensual, yo estaba mucho de gira con la Tenerline, no podía tocar en mi banda, no podía, no ah, podía armar ni mi banda. ah. Entonces conseguí un lugar donde tocar espontáneo en una librería de Stuttgart. Y Ujú. le dije a Thomas, toquemos aunque sea en trío, vemos qué hay y cómo podemos hacer espontáneo. El tipo del dueño del lugar se prendió enseguida y Mira. Klaus iba a tocar, pero se fue y ahí es donde apareció Ul, que vos conocés, a Sí. través de un saxofonista que yo conocí. Me dijo, él vive a 2 cuadras de tu casa. Y se prendió enseguida, se copó, toca bárbaro y Bueno, bueno, tremendo los dos. Sí, 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 el tema del tremendo. folclore fue que yo seguía haciendo o desarrollando un poco lo que hacía en el quinteto, que trataba siempre de, como decir, hacer una maqueta, ¿viste? Cuál es el ritmo del bajo, cuáles son las cuestiones, y a partir de ahí dibujás vos. Ujú. Pero ya sabiendo que acá, por ejemplo, yo a vos no te tenía que aclarar, esto es un candombe, esto es una chacarera, yo te decía, No. bueno, por ahí había un obligado, un Sí, sí, determinado, un seguro. riff determinado, y vos lo hacías a tu manera. Entonces yo lo que traté de decir, quiero que se conserve que es esa cosa que es mía. Porque si Ujú. viene otro alemán que lo puede leer, va a sonar básicamente eso. Entonces pasaron esas cosas donde te Ah, dabas cuenta que Thomas y Ul, en la medida que íbamos tocando cada vez más, se iban acercando y le daban su toque claro, europeo también a la lógico. cosa, ¿no? Entonces Claro, eso para claro. mí fue como que yo sentía que el ritmo, y es donde más me enfoqué yo, era mi responsabilidad desde mi lugar, que siga teniendo el sabor a la tierra de donde uno viene, Claro. de Y donde es y de todas las cosas que uno mamó tocando allá, ¿no? claro, Ahí, claro, en claro. Argentina. Y Entonces, bueno. eso, cuando yo grabé el último disco, El futuro es hoy, me decía un flaco que después de tantos años igual se sigue escuchando ese sonido que tiene esa cosa, esa influencia nuestra, ¿no? Y Claro, que para mí igual tiene un sonido que se desarrolló durante los años de estar acá, claro, claro. ¿viste? Bien. Pero es siempre un workshop, dije, ¿viste? Entre los músicos, no. O cambiar, ¿por qué no me lo escribís en 3x4 que lo leo mejor? O no me lo escribís en 6x8 que lo leo mejor. Le digo, bueno, te lo escribo de las dos maneras, igual yo hago las dos cosas. Claro, ¿Entendés? O claro, siempre nosotros claro, ponemos claro. igual a, ¿viste? Claro, Aclaré claro. esas cosas, pero bueno, ellos los tenían que primero entender desde su idioma Ujú. y después llevarlo a tocar y bueno, siempre ha sido una experiencia interesante eso. Mirá, Sí, sí. qué bueno. Bueno, Dani, llegamos al final. Impresionante. Y no hablamos de Impresionante. nada. Es que una hora, viste, queda corto, viste. Bueno, tus comienzos con Apertura, el Quinteto del Cuartetazo, donde nos conocimos, después, bueno, tu larga historia en Alemania, y bueno, seguís tocando, seguís componiendo, seguís haciendo cosas, ahora dando clases, como me contabas antes, por Zoom, como todos nosotros, también hacemos. También, las dos cosas. Están pasando las cosas ahora. Así que bueno, ha sido un placer tenerte como capítulo uno de este Bueno, encantado, ciclo, loco. mis colegas amigos. En este caso pasó mi querido amigo, baterista, compositor, músico importante, Daniel Mesina. Dani, un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias. Nos Un abrazo para estaremos vos. viendo en algún Cuídense momento. mucho. Nos vemos. Igualmente. Dale, dale, un abrazo Listo, grande. abrazo grande.